Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Vamos a recapitular un poco lo que hablamos el domingo pasado. Se recuerdan que el tema es dar al César lo que es del César, ese es el tema. ¿Y por qué es este tema? Pues solamente por todo este ambiente electoral que se está viviendo. Y muchas veces nosotros como cristianos no sabemos si involucrarnos o no involucrarnos o hasta dónde involucrarnos. Entonces, la base está en Marcos 12:17, cuando, bueno, básicamente antes, como el 15, más o menos, el versículo 15, cuando Jesús le pregunta, con tal de tentarlo, hacerle caer, y le dicen, mira Señor, nos es lícito dar o pagar nuestros impuestos. Y platicábamos el domingo que normalmente cómo nos duele pagar impuestos, ¿verdad? Cuando pagamos el IVA y pagamos el ISR y todo eso. Entonces viene Jesús y tiene una pregunta del millón. Y la pregunta es, si responde en contra del impuesto, está a favor de los judíos, pero está en contra de los romanos. Dice no paga, o sea, y si dice sí paguen los impuestos, entonces está en contra de los judíos y está a favor de los romanos. Entonces, cualquier respuesta podría ser algo contraproducente para nuestro Señor Jesucristo. Y viene él y responde de quién es la figura o el rostro del que está en la moneda. ¿Se recuerdan? Y dice, es del César. Bueno, entonces si esto le corresponde al César, si esta imagen es del César, entonces den al César lo que le corresponde a él. Paguen sus impuestos. Y después viene y añade y dice, y den a Dios lo que le corresponde a Dios. Entonces platicábamos de que mundialmente esta frase lo utilizan las asociaciones políticas para comentar que el Estado y la Iglesia están separadas, están divididas, y toman este versículo como base. Pero aquí realmente lo que Cristo está diciendo es de que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y aparte de eso como ciudadanos que vivimos en un país, tenemos que ser responsables de lo que nos corresponde. En este caso, si tenemos que pagar impuestos, pues paguemos. Yo me recuerdo hace muchos años cuando empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar en una agencia de publicidad y total de que me dijeron, mira, tenés que pagar el IVA, me decían. Y yo, como muchos de ustedes, ¿qué es el IVA y qué es eso? Que no sé, todo ese rollo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a empezar a juntar facturas. Pero me recuerdo, o sea, estoy hablando de hace unos, como 5 años, no, hace como unos, no me acuerdo de 5 años, pero hace muchos años atrás, me recuerdo que yo bajaba a recepción. O sea, no lo hago por mí de los años, lo hago por ustedes, si no se les voy a dar color. Y total, me recuerdo que yo bajaba a recepción y total en que miraba que la recepcionista llamaba a ciertos compañeros y ellos bajaban. Y cuando yo bajé a recepción, miré que se estaban como pasando unos papelitos cuadraditos y dando dinero, ¿verdad? Y total, ¿qué están haciendo? Y total que después cuando yo subí, mis compañeros ya estaban arriba, y en eso dije, ¿ustedes qué están haciendo ahora? Pues comprando facturas. Comprando facturas. Sí, de gasolina. Entonces ponemos que 500, que 700, 800 quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? No estaban cumpliendo con lo que les correspondía como ciudadanos. Entonces, en ese caso, volviendo al tema, Jesús lo que está diciendo es que nosotros seamos responsables con lo que nos corresponde. Pablo en Romanos capítulo 13 dice que nos sometamos a nuestras autoridades, ya que no podemos, en este caso, no podemos separar lo espiritual con lo terrenal. Bueno, entonces, después de mi corto saludo, pues hoy sí estamos leyendo a la prédica.
Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5. Y vamos a hablar de la enseñanza más enigmática que Cristo pudo dar. En el capítulo 5 de Mateo, ustedes miran el titular y ahí que dice el sermón del monte. Ese es el sermón más citado, más hermoso, cosas profundas. Y en este caso dice la palabra de Dios que Jesús nomás regresó de ser tentado en el desierto, empezó su ministerio. Y después de eso iba caminando y miró un montón de gente en una montaña. Recordemos que antes no era que el domingo nos íbamos a almorzar a algún lugar, algún centro comercial, no, sino la gente, inclusive en los pueblos, si se dan cuenta, ¿dónde va la gente el fin de semana? ¿Al parque? Vamos al parque. Y ahí andan todos, los chicos andan viendo o andan de cacería y las chicas andan que las casen. andan que las casen. Pues sí, ¿verdad? Si hay un cazador que las casen, ¿verdad? Por no decir una víctima. Total, que eso es lo que hacen normalmente. Yo entre mi imaginación digo, bueno, tal vez era para un fin de semana. Pero la Biblia dice que la gente estaba en el monte, estaba en un monte. Había mucha gente. Entonces ahí es cuando Jesús se pone en un lugar y empieza a hablar de las bienaventuranzas. Ahora, ¿qué clase de personas estaban en ese monte? Me imagino que la clase social que estaba en ese lugar era una clase necesitada, una clase no pudiente, porque obviamente en el lugar donde me identifica dónde estaban estas personas. ¿Por qué voy y les digo eso? En este caso Jesús empieza a hablar y les voy a leer los primeros versículos de las bienaventuranzas. Leamos el versículo 3 que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y allí empieza a decir todas las bienaventuranzas. Pero después de eso, Jesús empieza a hablar y a ordenar ciertos temas que les compete a la gente en ese momento. Y en este caso yo quiero que vayamos directamente por tiempo al versículo 38. Y en el versículo 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Este versículo, si quieren, leámoslo todo junto hasta el 41. El 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Estos versículos dicen una gran verdad que me va a ayudar para poder enfocarnos para lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. En el versículo 38 dice: oísteis que fue dicho. Vamos a ver 4 puntos. El primero está en el versículo 38. Cuando dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero después dice en el 39: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No sé si ustedes han escuchado eso cuando la gente dice: ok, seamos mansos, pero no nos dejemos. Es que estamos en redes sociales, no hay que decir esas cosas. Sí, exacto. Sí, exacto. Hay gente que dice: ok, yo soy cristiano y yo soy manso, porque el Señor es manso, así dice su palabra, que Él es pacífico, eso y lo otro. Entonces, por consiguiente, yo también tengo que ser pacífico, tengo que ser manso.
Pero usted no va a dejar mentir que a veces se sobrepasa el que somos mansos. Y en este caso, lo que vamos a ver hoy es lo que realmente el Señor Jesucristo está tratando de decir acá. En el versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Alguien me puede leer, por favor, traducción lenguaje actual, qué dice específicamente en ese versículo 39? Yo lo tengo acá, pero para que ustedes puedan participar. ¿Alguien? Traducción lenguaje actual de Mateo 5:39. ¿Alguien? ¿Tres? Pero si les digo, busquen en el perfil de los... Ahí sí van todos rápido. Traducción lenguaje actual, ¿tenés? El 5:39. Aquí ya lo tengo, dice, pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Ahí está. ¡Bravo! Muy bien. Ok, vamos, lee por favor de nuevo el 39 y haces pausa cuando dice, yo os digo. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Ahí está. ¿No traten de qué? De vengarse. De vengarse. En este caso, aquí la palabra es no traten de vengarse. Esta palabra resistir es una palabra griega que se traduce o se lee antistenai. Y eso es un concepto de guerra. O sea, esa palabra resistáis es un concepto de guerra y ese concepto significa estar en contra, resistir o sublevarse. O sea, ese es el concepto de esa palabra. Entonces, lo podemos traducir de la siguiente forma. No reacciones violentamente al que es malo. O sea, a la persona que es mala, yo no tengo que reaccionar violentamente contra esa persona. Normalmente nosotros leemos textualmente decir, ok, no tenemos que resistir a la gente mala. Y resistir es, ok, yo no voy a poner algo en contra de esa persona que es mala. Pero viene Jesús y lo que él realmente está diciendo, según la palabra griega, es que nosotros no tenemos que reaccionar violentamente contra esta persona. Y viene Jesús y pone tres ejemplos. El primero está en el versículo 39 y dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero recuerdo que hace mucho tiempo atrás estábamos en un mini debate con unos brothers y cabal estábamos hablando de eso, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos realmente? O sea, cuando alguien viene y nos da un cuentazo, nosotros normalmente, rápido, como algo instintivo, reaccionamos. Y más los que tienen mecha corta, los que son machete justo, rápido reaccionan. Hay otros que somos un poquito más lentos en reaccionar, pasa un mes y dicen, pero la verdad, cuando estamos platicando, decíamos, no, o sea, es que es difícil realmente que alguien me pegue un cuentazo y que yo le diga, no me dolió, pégame la otra. O sea, uno no lo hace, o alguien acá lo ha hecho, ¿no? Yo sí lo hice una vez, pero no porque quisiera, me pegaron una vez unos cuentazos por un lado, y después me dieron golpe por otro lado, pero no era porque yo quisiera. Pero el pleito de niños. Entonces, realmente es bien, pero bien difícil que cuando alguien le pegue a uno, poner la otra vigía. Ahora, ¿por qué yo les expliqué primero de que Jesús iba pasando y había una montaña llena de personas? Y el contexto es en ese tiempo. Por lo siguiente, estaba estudiando de que cuando en el tiempo de Jesús, cuando alguien le pegaba una bofetada a otra persona, le pegaba con la mano derecha, le pegaba así. Le pegaba de la... A ver, ¿alguien quiere ayudarme? No viene y le pegaba así.
Entonces era de alguien superior pegándole a alguien inferior y le pegaba la bofetada. ¿Ya? Y solamente se podía hacer con la mano derecha, porque la mano izquierda era utilizada para cosas impuras, va pues para ir al baño. Entonces solamente se podía hacer eso con la mano derecha. Entonces venía y le pegaba en la cara. Entonces miren eso, miren el pensamiento de Jesús para las personas de ese tiempo, para las personas de esa ciudad, para las personas que están hablando y los problemas que tenían esas personas. Entonces viene Jesús y le dice, mira, si alguien viene y te pega con la mano derecha, te va a pegar así. Entonces viene Jesús y le dice, ok, actúa inteligentemente. Sé mansos, pero... Entonces pon la mejilla derecha, entonces te va a pegar. Entonces después que te pegue, pon la otra. Entonces ya no va a poder pegarle de regreso porque así no se pega, ¿verdad? Ni modo que pegar así o no sé, ¿verdad? Entonces viene Jesús y lo que hace es de que le dice a la gente, miren, si alguien viene superior a ustedes pues, y les pega una bofetada, déjense y pongan la otra mejilla. Porque en este caso puede pasar varias cosas. La primera es que lo desabren completamente y pegan y dicen, ok, pegame la otra vez. Entonces no va a poder por el envío que tiene. Creo que sí voy a hacer el ejemplo. Así como practicamos. Y está eso. No. Entonces, miren, esta es la mano. Entonces yo soy supongamos que soy el superior supongamos. Entonces yo vengo y le pego. Y le pego con la mano derecha. Entonces si él me dice, pégame con la otra, yo ya no puedo porque así no se puede pegar. Porque en ese tiempo solamente se podía pegar de este lado de la mano. Entonces si viene Andrés y me dice, pégame con la otra mejilla, me desarma completamente. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Reconocer la igualdad con él y pegarle ya de frente. Pero en este caso, ¿qué estoy haciendo en contra de esa persona? Lo estoy incomodando, lo estoy sacando de su base. Pero si en este caso esta persona ya no me devuelve la cachetada, entonces en este caso está reconociendo mi derecho como persona. Gracias. Entonces viene Jesús y le dice a la gente que estaba sentada en ese momento, sean inteligentes. No se trata de dejarse de la gente, sino de resistir inteligentemente o creativamente a la gente mala. ¿Por qué razón? Porque la gente que es mala, la gente que hace bullying, dirían ahorita, la gente mientras la gente más se deja hacer, peor le va a uno, ¿o no es cierto? Yo me recuerdo que cuando estaba en la primaria, creo que alguien conté esa anécdota, había un niñón, yo creo que estaba, por la edad y el tamaño tenía que estar como en quinto básico, no, como en tercero básico, pero era como un montón y así un roperón. Y yo chiquitillo, era los primeros de la fila. Para los que estudiaron en escuela pública se recuerdan que había como 40 o 50 en la fila. Y empezaban desde el más chaparrito hasta el más alto. Yo era uno de los más chiquitos. Y total es que por puro error le cayó un papelazo que yo tiré a este niño grandote. Y este le hacía bullying a todo mundo. O sea, él en el recreo andaba empujando a todo mundo. ¿Y qué? O sea, ¿quién se lo ponía al fin? Total es que yo le di el papelazo. Y para hacerle larga la historia, gracias a Dios estoy vivo todavía. Pero regresando al tema, es que cuando la gente que es mala y uno le responde de una forma diferente, pues solamente los desubica completamente. Las mamás dicen, cámbiale la idea al patojito. Que si quieres te puede cambiarle la idea. Mira, vamos a ir a McDonald's. Solo le dice McDonald's, ya le cambió la idea. Entonces, vamos al siguiente punto. En el versículo 40 dice,
al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto básicamente es cuando alguien hacía un préstamo y cuando lo demandaban lo llevaban con el juez y como no tenía con qué pagar, entonces le decía, paga con la ropa que tienes puesta, que es lo único que en este caso tenía la gente necesitada en ese entonces. Entonces lo único con lo cual la gente podía pagar su deuda era con su ropa. Entonces viene Jesús y le dice, si estás metido en un enredo legal y te piden tu ropa, en este caso dice acá, te piden tu túnica, déjale también tu capa. ¿Y a dónde iba aquí Jesús? El punto es de que en ese entonces, según la ley, eso no se podía hacer. El hecho de quitarle lo último que tenía la gente necesitada, que en este caso era su ropa. Y eso lo pueden ver en Éxodo 22, 26, búsquenlo después. Pero en este caso, ahí estaba prohibido por la ley quitarle lo último que tenía la persona. Pero viene Jesús y le dice a la gente, si ustedes se encuentran en esa situación, denle a la gente o denle a esas personas la túnica. Y aparte de eso, denle también la túnica. La capa, perdón. Denle la túnica y la capa. Y viene Jesús y literalmente le dice, bueno, si le quitan a ustedes la ropa y la túnica es la que único con lo que se van a quedar, denle también la túnica. Recuerden que en ese tiempo no usaban ropa interior. Entonces ellos, ¿cómo se van a quedar? Empelotados, diríamos en el buen chapín. Que harían sin nada. Entonces viene Jesús y les dice, si alguien les pide la ropa, désela, aunque estén actuando mal, aunque ante la ley eso esté mal. Ahí van a ver ustedes la avaricia de la gente de quitarles hasta lo último. Y esa gente es una gente usurera. Cuando miran que la gente ya no tiene nada y están quitándole. Entonces viene Jesús y dice, está bien, denle la ropa y denle hasta lo último con lo que ustedes se pueden cubrir. Aquí viene Jesús y pone a luz de que cuando las personas que hacen eso, literalmente lo que hacen es que ponen en mal al que prestó el dinero, pone en mal al juez que está haciendo partícipe de eso que no se puede. Y en este caso, si la gente dice no, mejor no, hay que quedar. Entonces, esta persona, de una forma creativa y diferente, está contrarrestando a una persona mala. Y el último punto está en el versículo 41 y dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Aquí no se trata el hecho de la milla extra, sino se trata realmente del concepto de donde Cristo también está diciendo eso. En el tiempo de Jesús había una ley entre los romanos que los soldados podían obligar a cualquier judío a llevar su maleta, que pesaba más o menos como unas 66 libras. Y le decía, miramos, cargame mi maleta. Está bien, soldado. Y viene y la carga. Y en ese caso, la ley era para que los judíos apoyaran el movimiento romano y aparte de eso que reconocieran la autoridad. Pero en este caso solamente podían caminar una milla, no más de una milla. Esa era la ley. Entonces, cualquier soldado romano le podía decir, por ejemplo, a Ludwig, por favor, cargame mi maleta y me la llevan hasta allá. Y le dije, sí, a mí, viene y la carga y la lleva. Pero viene Ludwig contrarrestando porque ya era como 50 veces que este soldado le decía, llévame la maleta. Este ya me está agarrando de eso. Entonces dice, bueno, entonces cada quien pensó lo que quiso. Entonces dice, hoy sí. Entonces viene Ludwig con todo gusto, soldado, a las órdenes del soldado. Entonces viene Ludwig, agarra la maleta y dice, ¿sabe qué?
no voy a cargar una milla, voy a cargar dos. Desde ese momento el soldado empieza a pensar, dos millas no, porque si él camina una milla y un poquito más, yo me meto en problemas con mis superiores. Entonces viene el soldado y le dice, Ludwig, aquí terminó la mía, ya, gracias. No, yo voy a terminar. Y eso es lo que Cristo está diciendo. O sea, a la gente mala viene Jesús y dice, ¿dónde lo puse? No reaccionemos violentamente a la gente mala. Entonces viene en este caso Ludwig, como el ejemplo que estamos poniendo, y le dice, no, es que yo quiero darle la milla extra. Pero en este caso, lo que está haciendo Ludwig es haciendo lo que a él le corresponde en base a la ley. La ley dice, Ludwig tiene que ayudar al soldado una milla. Esa es la ley. Y recuerden que Cristo lo que dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hacer lo que a nosotros nos corresponde, aunque no nos guste muchas veces. Entonces viene Ludwig y carga la milla, carga la maleta en un lapso de una milla y va a dar una milla extra. Entonces viene el soldado, al escuchar nomás eso, le dice a Ludwig, no, Ludwig, gracias, yo me la llevo, muchas gracias. Entonces, ¿qué va a pasar después cuando el soldado venga de nuevo y mire otra vez a Ludwig y diga, no, a Ludwig no, con él no puedo, con Ludwig no puedo hacer lo mismo? Entonces, mira con qué otra persona sí puede ser el malo de la vida. En nuestro día a día está la gente que es violenta y está la gente que es pasiva. Vuelvo a decir eso. Está la gente que es agresiva, que es mala, que se aprovecha, que saca ventaja de todo lo que puede. Y está la gente que es pasiva, que está tranquila donde está, no se quiere meter en problemas y eso y lo otro. Y creo que la mayoría somos así. Estamos bien tranquilos, que nadie nos moleste y eso y lo otro. Pero en este caso, viene Jesús y quiere que nosotros estemos en un intermedio. Ni entre la gente violenta, ni entre la gente pasiva, sino en este caso Jesús quiere que nosotros seamos y que tengamos una resistencia no violenta. Que no estemos ni con los violentos ni con los pasivos, sino que en este caso estemos o que tengamos una resistencia no violenta, sino con una actitud diferente de cómo contrarrestar a la gente mala. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, les sale mucha luz en su casa? Y usted dice, pero si solo somos 100 personas en la casa. ¿Y cómo sale ese recibo de luz? Entonces, ¿qué es lo que usted tendría que hacer? Dos cosas. Si yo soy pasivo, está bien, voy a pagar 2.800. Y ahí alegamos, pataleamos y de todas formas vamos a pagar. Estas son la gente pasiva. La gente violenta, hijos de Barrabás, se van al infierno, fuego, se empieza a decir un montón de cosas. Y uno llega a la empresa eléctrica, empieza a alegar, y de todas formas, aquí está el dinero, ya. La gente violenta. Pero la gente que tiene una resistencia no violenta, ¿qué creen ustedes que podría ser? Llamó a un electricista, mire, por favor, chequéeme el contador. ¿Está correcto con lo que dice acá el recibo? Esto es lo que hace una gente que tiene una resistencia no violenta. ¿Se recuerdan cuando yo les comentaba de que cuando uno va al banco o va... Eso pasaba mucho, no sé si todavía pasa, pero cuando uno va a sacar su pasaporte, uno desde las 3 de la mañana, temblando, haciendo cola, y de repente uno miraba un montón de personas que se iban colocando antes y después de uno, y después decían, cola, sin que sales, y decía, Dios mío. Y otra gente que se colaba, ¿verdad? Entonces uno puede estar dentro de los pasivos y dice, está bien. O de los violentos, alegando, ¿por qué te colaste? No sé qué. O si no, simplemente
de los de la resistencia no violenta, decirle, mire, por favor, o como yo le decía el domingo pasado, bonito, ¿a dónde vas? Por favor, haga su cola. Todos estamos aquí desde temprano. Por favor, haga su cola. Y yo he hecho varias veces eso, y de verdad que hay gente que se le pone la mano, sí, va a hacer cola. Y hay más violentos, sí, no sé qué. Y hay más pasivos, sí, hombre, vaya a hacer su cola. Pero en este caso, viene Cristo y Él quiere que nosotros seamos de esa resistencia no violenta contra las personas. Y quiero ponerte un ejemplo similar a lo que estoy hablando, de una señora que se llama Rosa Parks. En 1960 más o menos estaba el problema de segregación racial en Estados Unidos. Y total de que esta señora, ella subió a un bus y en ese entonces estaban separados los de color y la gente blanca. Entonces cuando un blanco llegaba o se subía al bus, cualquier persona negra o morena tenía que levantarse y cederle a su lugar. Entonces esta señora o esta muchacha Rosa Parks, cuando entró el hombre le dijo, levántese. No, así no era porque están en Guatemala. Y ya no se levantó. Y no se levantó y se armó un gran problema. Entonces total de que esta señora se armó un gran problema por eso y la llevaron a la cárcel. Entonces un hombre llamado, y era pastor Martin Luther King Jr., convocó a un boicot. Escuchen esto, un pastor convocó a un boicot para ponerse en contra del sistema de transporte público en Estados Unidos. Y por 382 días nadie subió a los buses. Por 382 días. O sea, más del año. ¿Y qué pasó con el transporte? Empezó a tener problemas económicos, una gran quiebra tuvieron. Entonces, a raíz de eso, que fue una resistencia no violenta, sino pacífica, entonces hubieron unos grandes cambios. El transporte público ya no había división. Aparte de eso también, eso se le llamó la derogación de la segregación en los buses. Además aprobaron muchas leyes de derechos civiles y dentro de ellos aprobaron la ley que en este caso la gente de color ya podía votar en Estados Unidos. Y eso es un ejemplo de reaccionar inteligentemente. Miren, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, amamos a nuestro prójimo, pero llega un momento que nosotros tenemos que poner un alto a la gente mala, a la gente violenta, a la gente que se quiere aprovechar de uno. Y eso aplica en cualquier ámbito. Martin Luther King dijo eso. La resistencia no violenta no solo tiene la capacidad de desarmar la coraza que se ponen los agresores, sino que cambia positivamente a los que la ponen en práctica. Les da una dignidad y un valor que muchas veces las personas no saben que tienen. Ya para ir terminando. Y en ese caso también podemos poner un ejemplo más, que es Cristo, que Él cumplió su propósito y puso resistencia no violenta al sistema de su tiempo, resistencia no violenta en el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seamos mansos, pero no seamos mensos. Que la luz de Dios brille en nosotros, pero no que la gente cuando nos mire diga, este
puedo hacer. ¿Saben por qué cuando Jesús cita y dice, si alguien viene y te pide prestado, dale, y después ya no se lo pidas? Porque viene Jesús y cuando tú prestas dinero y esa persona no te lo devuelve, y tú la llamas y le dices, ¿te recuerdas que me debe dinero? Sí, disculpa, pero he tenido tantos problemas y que no sé qué. Una de vaqueros que le cuentan a uno, ¿verdad? Entonces cuando uno le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a regalar ese dinero. Usted dice, ¿regalar? No, hombre, ¿cómo va a regalar ese dinero? Entonces viene y se regala ese dinero. ¿Por qué razón? Porque la gente va a tener doble obligación, doble temor. No solamente va a tener el miedo, en este caso, de la cantidad de dinero, sino el compromiso emocional que va a tener con la otra persona. En esos tiempos, como en el tiempo de Jesús, había un gran cisma político. Los judíos querían liberarse de Roma. Y los romanos querían mantener el dominio en Judea, en Jerusalén. Entonces había algo muy, pero muy fuerte ahí. Algo así como lo que se está suscitando hoy en nuestro país. Hay tantos rumores. Hay rumores que hay un fraude electoral. Hay rumores de votemos nulo. Hay unos sacan videos más en las redes sociales que unos dicen sí, votemos nulo, otros dicen no votemos nulo. Y hay un montón de cosas que a veces uno no entiende. Y dentro de ese mundo de las redes sociales hay que tener mucho cuidado. No sé si ustedes han escuchado un término que le llaman net centers. Los net centers son empresas contratadas que trabajan en las redes sociales. Y esas redes sociales es para despistar a la gente. Y empiezan a decir algo que en algún momento se empieza a convertir en verdad, aunque no sea verdad. En la política hay un concepto que le llaman la caja china. Por ejemplo, encuentran a un... No le voy a decir eso, pero en ese caso encuentran a alguien del gobierno robando dinero. Entonces es una cantidad enorme y ponen contra al presidente. Entonces viene el presidente y habla a los canales nacionales y dice, miren, ustedes tienen un gran plan. Necesito hacer una cortina de humo o una caja china para despistar esto. No se preocupe, presidente, a tratar unos 10 millones de pesos. Está bien. Entonces ellos fabrican algo, el derrumbe del paso del Chimaltenango, ¿cómo se llama? El Libramiento, sí. Entonces otra vez se cayó la pared, ya como 10,000 veces se ha caído esa cosa, ¿verdad? Y tal vez un poquito se cayó, pero hacen una gran bulla para que todos los guatemaltecos, en vez de estar viendo lo que robaron, empiecen a ver el gran derrumbe que está pasando. Y los net centers es lo mismo. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado, y más en las redes sociales. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que investigar, y a quien nosotros, recuerden que nosotros en este caso somos de la resistencia no violenta. Yo puse acá entre mis apuntes, aquí está. Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, pero antes de tener obligaciones, tenemos derechos. Repito esto. Pero antes de tener obligaciones, yo tengo derechos. Mi obligación después que quede el próximo presidente va a ser pagarle los impuestos, pagar la tarjeta de circulación. Y uno dice, ¿para qué pago la tarjeta de circulación? Un montón de hoyos que hay. Pero mi obligación después va a ser pagar eso. Pero ahorita mi derecho, ¿cuál es? Es el voto. Ese es mi derecho.
Entonces, con ese derecho, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que ver dentro de las propuestas que hay, no solamente dónde fue educado, cuál es su trayectoria, en qué partido está. Inclusive hay un partido de color verde, no voy a decir el nombre del partido, pero le preguntan a la candidata, ¿de qué línea política es su partido? ¿De izquierda o de derecha? ¿O al centro? Y ella dice, no, yo no tengo ninguna línea política. ¿Cómo que no ninguna línea política? Ellos tienen que tener un pensamiento político, ya si son de derecha o de izquierda o al centro. Porque en base a eso ellos van a gobernar. En base a eso ellos van a trazar sus planes de gobierno. Si son de izquierda se van a ir más al lado social. Si son de derecha se van a ir al lado más industrial y de inversión en la industria, etcétera, etcétera. Los que son del centro, un poquito de este lado y otro poquito de este lado, y ahí está la mezcla. Pero ellos tienen que decir de qué línea política son. Aparte de eso, tienen que hablar de sus principios. Tienen que hablar de esas cosas morales que a veces no hablan. Si son personas pro vida, ¿qué piensan de la ideología de género? Y en base a lo que ellos dicen, tenemos que ver, en base a la palabra, quién nos conviene. Yo quisiera que hiciéramos 2 oraciones. Y la oración la primera es para que Dios nos dé entendimiento por quién votar. Y que no votemos porque es mi conocido o mi sobrino o mi tía va a trabajar en ese partido si es que queda. Entonces, por ella lo voy a hacer no lo hagamos por eso. Pensemos en nuestro país y en base a eso vamos a poder cambiar. Viene Jesús y en donde leímos en Mateo 5, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y cuando dice no resistáis, como les comentaba, es que en este caso, que no reaccionemos violentamente con las personas malas. Hay mucha gente, lastimosamente, que solamente quiere llegar al gobierno para que su familia progrese y no que Guatemala progrese. Entonces, yo los exhorto en el amor del Señor a que el domingo 25 de junio, si no estoy mal, votemos, vayamos temprano o después del servicio. Mejor si es antes, porque los que vengan con el dedo manchado y toda la cosa, le vamos a dar un pan con chile relleno y una taza de café y un panito, ¿verdad? Esos chiles rellenos son, wow, buenísimos. Entonces, vayamos temprano. Miren, no me dio tiempo de cambiar dónde voy a votar. Voy a tener que ir a la ciudad tempranito, después ya me vengo para acá. Pero yo temprano voy a ir a votar porque esos panes son buenísimos. No, voy a votar primeramente porque es un deber como ciudadano guatemalteco. Es un deber patrio que yo tengo que hacer. Como hijo de Dios tengo que dar testimonio, pero también como ciudadano y también como hijo de Dios, yo quiero un mejor país, como les decía, para mi persona, para mis hijos, para mis nietos. Y creo que Guatemala ya se merece un tiempo mejor. Creo que Guatemala ya se merece un buen gobierno. Hay quienes suspiran, nomás escuchan Bukele. Un presidente así. Pero yo creo que Dios puede hacer mucho en Guatemala. Pero eso depende de nosotros. Eso depende qué decisión tomemos y por quién votemos. No miremos colores, no miremos intereses, sino miremos realmente el que llena según nosotros y lo que sepamos de la palabra del Señor, votemos por esta persona.
Y si ustedes pueden reunirse como familia, decir, bueno, muchachos, ¿por quién vamos a votar? No sé. Y van a ver que el 90% está titubeando. Entonces, hagan un ejercicio, ¿sabes qué? A ver, hagamos una cosa. Investiguemos. Pongamos a 3 candidatos y cada uno va a investigar por cada uno de ellos. Y después nos vamos a reunir y vamos a ver por quién votamos. No votemos, como les decía, porque mi hija, mi yerno o una tía está en el gobierno actual, o un posible partido político vaya a quedar, sino hagámoslo por propia convicción. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y voy a invitar a pastora Sandrita y al pastor Andrés que pasen acá. Y voy a pedirle a Andrés que ore por la iglesia a nivel general para que podamos votar por la persona que Dios ponga en nuestro corazón. Y pastora Sandrita, yo quiero que ores para que venga un mejor gobierno a nuestra Guatemala. ¿Ven? Muy bien, Andrés. Señor, primeramente venimos dándote gracias, Señor, por otro día de vida, por otro día que podamos estar acá, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra. Padre, te pido que tú vengas y nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, de la iglesia. Que nosotros, Señor, podamos tomar ese tiempo de intimidad contigo, Señor, para que tú nos des la sabiduría, que tú nos guíes, Señor, a tomar la elección correcta, Señor. Que nosotros podamos investigar, que nosotros podamos aprender de las personas y saber cuáles son sus morales, que ellos creen, para que nosotros podamos saber, Señor, y compararlos con lo que dice tu palabra, Señor. Para que nosotros podamos saber, Señor, qué ellos representan, qué van a darnos para estos 4 años. Que, Señor, que nosotros podamos, Señor, no solo buscar un beneficio, buscar lo que podamos ganar, sino buscar algo mejor para nuestro país, algo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros, Señor, podamos ver Guatemala resplandeciendo, podamos ver Guatemala bendecida, Señor, porque nosotros tomamos ese tiempo de estar en intimidad contigo para que tú nos guíes a elegir el presidente correcto, Señor. Que tú nos guíes, Señor, que tú seas la persona que habla en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, ese entendimiento que tú nos diste, esa cabeza, Señor, ese cerebro que tú nos diste para pensar, que lo podamos utilizar, Señor, en este tiempo para poder pensar y analizar todo, Señor. Que no solo saltemos y pensemos esto va a ser lo mejor, sino que sea lo que tú vengas y pongas esa paz en nuestro corazón y decir, voy a votar por tal persona. Y vamos a sentir esa paz que tú nos das, Señor. En vez de sentir dudar, no, Señor, que nosotros podamos, Señor, saber que tú vas a ser la persona que nos va a guiar a votar, Señor. Que como iglesia, Señor, podamos unirnos, que como iglesia, Señor, podamos tomar este tiempo para buscarte, para buscar en tu palabra lo que nosotros creemos, Señor, y poder ver y escuchar y investigar, Señor, lo que estas personas van a dar, Señor, lo que ellos representan, Señor. Y que nosotros podamos ver y analizar, Señor, si es lo que va concuerdo con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos diste, Señor, ese entendimiento, un espíritu para poder ver las cosas, Señor. Abra nuestros ojos espirituales, Señor, para ver las cosas que humanamente no podemos, Señor. Que podamos tener ese discernimiento de espíritu, Señor, para saber quién tiene lo correcto y quién no tiene lo correcto, Señor. Porque tú nos has dado el fruto del Espíritu Santo, Señor, para que lo podamos utilizar para bendición, no solo de nuestra iglesia, Señor, sino de nuestro país también, Señor. Gracias. Amado Dios, estamos delante de ti con la palabra que tú nos has dicho. Y dice, si se humillare mi pueblo. Entonces venimos delante de ti a reconocer, Señor, que como pueblo hemos buscado 1001 deseos, Señor, en el hombre para que sea puesto en autoridad, Señor, porque tenemos alguna expectativa, porque tenemos algo que tener. Pero no estamos viendo, Señor, lo que tú tienes en el corazón para esta Guatemala preciosa. Hoy nos venimos a humillar delante de ti, Señor, a reconocer que limpies nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para ver el plan que tú tienes, que es un plan maestro y es un plan perfecto. Venimos a postrarnos delante de tu presencia y a reconocer, Señor, que queremos ver tu obra, Señor, tu obra en el hombre que tú ya tienes predestinado, Señor, porque no hay nada fuera de ti.
No hay nada que sea abrupto para ti, Señor. Tú lo conoces todo, eres un Dios omnipotente y un Dios omnisciente. Pero como pueblo nos humillamos ante ti, Señor, porque sabemos que Guatemala es un pueblo que ha invocado tu nombre, Señor, porque es un pueblo cristiano, es un pueblo temeroso de Dios. Y lo primero que tenemos que buscar, Señor, es un hombre, Señor, que establezca tus principios. Un hombre, Señor, o una mujer que sea, Señor, pero que esté como centro de su vida a Jesucristo, Señor, porque nuestra nación es una nación que teme a Jehová, es una nación que invoca tu nombre, y no queremos ninguna tiniebla ni ninguna encuesta que nos venga a dominar y venga a pervertir a nuestros niños y a nuestras juventudes para perder su género, la identidad que tú has dado en Cristo, para dar libertades que no son aceptables conforme a nuestros principios. Nos establecemos como un pueblo que invoca tu nombre, Señor, para que el que venga a gobernar, Señor, tenga temor de tomar Guatemala. Guatemala no es un pueblo cualquiera. Guatemala es una luz a las naciones. Guatemala ha sido escogida por Dios. Es una tierra que le pertenece a Dios. Y hemos visto la bendición que tú nos has dado, Señor, donde tú has abierto los cielos. Y nosotros, Señor, venimos a orar y a clamarte a ti, oh Dios, que nos des ese celo por nuestra tierra, y a esas autoridades que tiemblen, Dios, que sepan que Guatemala es tierra santa, es una tierra dedicada a ti, Señor, y que no vamos a permitir de ninguna manera que ninguna hueste de maldad, ni ningún principado, ni potestad venga a hacer lo que le dé la gana a nuestra tierra, porque nos vamos a levantar como un pueblo intercesor que clama y que ora por esta Guatemala hermosa que tú nos has dado. Que el celo nos encienda y que sea una llama de fuego que pueda inspirar tu corazón de Dios y haga descender el fuego verdadero, el fuego que consume todo aquello que nos está contra tus principios, Señor. Todo aquello sea consumido, porque tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida, Jesús, y eres a ti a quien queremos que gobierne nuestra Guatemala, Padre Celestial. Venimos a buscar tu rostro, porque tú puedes caminar en medio de todos, pero buscamos tu rostro, porque cuando tus ojos nos ven y ven a esta Guatemala, los cielos se van a abrir, y cuando los cielos se abren y tú desciendes, hay bendición, hay prosperidad, hay sanidad, hay libertad, caen yugos y se rompen cadenas. Señor, venimos a clamar de ti, humillándonos, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para que la gente se convierta de sus malos caminos, de sus malas actitudes, Señor, para que vean que es una tierra santa, donde el Santo de Israel camina, bendiciendo las ruinas, bendiciendo todo lo que está deshecho, pero que tiene el poder para levantar, porque ha sido una nación santa, una nación que te bendice y que con el profundo corazón te invoca, oh Dios, y te dice: tú reina, Señor, tú reina, y que puedan los cielos abrirse y recibir esa lluvia de gracia y favor para esta tierra bendita, Señor. Hoy te clamamos para que tú te establezcas, Padre Celestial, porque entonces dice que tú oirás desde los cielos, y entonces al oír desde los cielos mandarás la gloriosa promesa del pan de vida, Cristo nuestro Señor, para que sea Él el que gobierne y establezca una nueva Guatemala, que te honre, que te invoque, que te adore y que te glorifique, y que reconozca, Señor, que sin ti esta Guatemala no puede salir, que eres tú el Señor de nuestra tierra. Por eso te bendecimos y te alabamos en esta mañana, y como pueblo invocamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.